En el sur de la Ciudad de México, entre los antiguos canales de Xochimilco, existe un lugar que ha despertado curiosidad, miedo y fascinación durante décadas. No es un parque de diversiones, no es una casa embrujada y tampoco fue construido para asustar a los visitantes. Sin embargo, miles de personas aseguran que basta con poner un pie en ese sitio para sentir que algo no está bien. Árboles cubiertos por cientos de muñecas viejas, rostros desgastados por el tiempo, ojos de vidrio que parecen seguir a quien camina entre los senderos, extremidades rotas que se balancean lentamente con el viento, y un silencio tan profundo que muchos afirman escuchar susurros donde no debería de haber nadie. Ese lugar existe y es conocido en todo el mundo como la Isla de las Muñecas. Pero la pregunta es, ¿cómo comenzó todo? ¿Quién decidió colgar cientos de muñecas entre los árboles? ¿Y por qué después de tantos años sigue siendo uno de los lugares más escalofriantes de México? Esta noche conoceremos la historia completa, una historia donde se mezclan hechos documentados, testimonios y una de las leyendas más inquietantes del país. Apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en una noche más de Voces de Medianoche. El hombre que abandonó todo. Mucho antes de que la isla se hiciera famosa, aquel lugar era apenas una pequeña chinampa rodeada por los tranquilos canales de Xochimilco. En ese sitio vivía un hombre llamado Don Julián Santana Barrera. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia de México, pero no porque buscara fama, sino porque tomó una decisión que cambiaría aquel lugar para siempre. Durante años, don Julián vivió prácticamente solo. Se dedicaba al cultivo y al cuidado de la chinampa, lejos del ruido de la ciudad. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre tranquilo, trabajador y profundamente religioso. Con el paso del tiempo comenzó a pasar cada vez más horas completamente aislado. En aquella época, llegar hasta la isla no era tan sencillo como hoy. La única forma era navegando por los estrechos canales de Xochimilco. Al caer la tarde, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el movimiento del agua, el viento entre los árboles y el canto de algunas aves. Para muchos sería un lugar lleno de paz, pero para don Julián ese aislamiento comenzó a cambiarlo. Los vecinos contaban que poco a poco dejó de comportarse como antes. Decía sentir presencias, aseguraba escuchar voces durante la noche y afirmaba que algo caminaba entre los árboles cuando el sol desaparecía. Muchos pensaron que la soledad estaba afectando su mente, otros creyeron que realmente estaba viviendo experiencias imposibles de explicar. Nadie imaginaba que muy pronto ocurriría un hecho que convertiría aquella pequeña chinampa en uno de los lugares más misteriosos del mundo, porque según la historia que don Julián contó durante años, todo comenzó el día en que encontró el cuerpo de una pequeña niña flotando entre las aguas de los canales. La niña y la primera muñeca. Lo que escucharás a continuación forma parte de la versión que don Julián Santana relató durante muchos años y que dio origen a la leyenda de la Isla de las Muñecas. Hasta el día de hoy no existe evidencia histórica que confirme que estos hechos ocurrieron exactamente así, pero esa historia fue la que transformó para siempre aquel lugar. Según contaba don Julián, una mañana mientras
recorría los canales cercanos a su chinampa, vio algo flotando en el agua. Al acercarse descubrió que el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Algunos vecinos afirmaban que nunca hubo un registro oficial de aquella muerte. Otros aseguran que sí ocurrió, pero que jamás se hizo pública. La realidad es que nadie pudo comprobarlo. Sin embargo, para don Julián, aquel momento fue completamente real. Días después, mientras trabajaba cerca del mismo sitio, encontró una vieja muñeca flotando sobre el agua. Era una muñeca pequeña, tenía el rostro desgastado, un brazo desprendido y uno de sus ojos había desaparecido. Don Julián creyó que pertenecía a la niña. Movido por el remordimiento y el deseo de honrar su memoria, decidió colgarla de un árbol cercano. Pensó que sería un gesto de respeto, un pequeño homenaje para aquella menor cuya vida, según él, había terminado de forma tan trágica. Pero aquello no trajo la paz que esperaba. Con el paso de los días comenzó a asegurar que escuchaba pasos alrededor de la chinampa. Al principio creyó que eran animales. Después decía escuchar risas infantiles, susurros y el llanto de una niña proveniente de los canales. Las noches dejaron de ser tranquilas. En distintas entrevistas realizadas años después, don Julián aseguró que sentía una presencia observándolo constantemente. Incluso afirmaba que la niña intentaba comunicarse con él. Los vecinos comenzaron a notar un cambio evidente en su comportamiento. Cada vez hablaba menos con las personas, pasaba horas mirando el agua y cuando alguien le preguntaba por qué seguía viviendo allí, respondía siempre lo mismo: ella sigue aquí. Con el tiempo, don Julián empezó a creer que una sola muñeca no era suficiente. Si aquella presencia realmente buscaba compañía, entonces haría todo lo posible por conseguir más. Y fue así como comenzó una búsqueda que duraría décadas. Recorría los canales en su pequeña trajinera, recogía muñecas abandonadas. Algunas las encontraba flotando entre la basura, otras se las regalaban vecinos y visitantes. No importaba si estaban rotas, si les faltaba un brazo, una pierna o incluso la cabeza. Para don Julián, todas tenían un propósito. Una por una comenzó a colgarlas de los árboles, sin imaginar que con el paso de los años, aquel lugar terminaría convirtiéndose en uno de los sitios más inquietantes y famosos de México. Las muñecas comenzaron a aparecer por todas partes. Con el paso de los años, la pequeña chinampa de don Julián dejó de parecer un lugar cualquiera. Cada árbol tenía una muñeca. Después fueron 10, luego 50, y con el tiempo cientos comenzaron a cubrir las ramas. Había muñecas de porcelana, de trapo, de plástico. Algunas conservaban el cabello, otras tenían los ojos desprendidos, muchas estaban rotas por el paso del tiempo. Pero don Julián jamás las retiraba. Al contrario, mientras más deterioradas estaban, más importante era dejarlas en el lugar. Según él, cada una protegía la isla. Conforme la noticia comenzó a extenderse, algunas personas llegaban hasta la chinampa para observar aquel extraño paisaje. Al principio los visitantes llevaban una sola muñeca como curiosidad, pero pronto se convirtió en una costumbre. Quienes escuchaban la historia de la niña dejaban una muñeca como ofrenda. Otros aseguraban que lo hacían para evitar que la presencia que habitaba la isla los siguiera de regreso a casa. Sin darse cuenta,
Los propios visitantes ayudaron a transformar la isla. Cada año aparecían más muñecas, colgadas de los árboles, sujetadas con alambres, amarradas con cuerdas, incluso clavadas en los troncos. Con el paso del tiempo el lugar comenzó a verse completamente diferente. Ya no era una simple chinampa, era un bosque donde cientos de rostros parecían observar a cualquiera que caminara por sus senderos. Pero las muñecas no eran lo único que llamaba la atención. Con los años, don Julián empezó a conceder entrevistas. En varias de ellas aseguró que la niña seguía presente. Decía que durante las noches escuchaba cómo las muñecas susurraban entre ellas. En ocasiones, aseguraba despertar porque alguien pronunciaba su nombre, y algunas veces afirmaba sentir que pequeñas manos tiraban de su rostro mientras dormía. Es importante mencionar que ninguna de estas experiencias han podido comprobarse. Forman parte del testimonio de don Julián y de los relatos transmitidos por personas que lo conocieron. Sin embargo, esas declaraciones hicieron que la fama de la isla creciera rápidamente. Periodistas, investigadores, curiosos y amantes de lo paranormal comenzaron a visitar el lugar. Muchos esperaban encontrar pruebas de actividad sobrenatural. Otros solo querían conocer al hombre que convivía completamente solo, rodeado de cientos de muñecas. Pero lo que más sorprendía a quienes hablaban con don Julián era su convicción. Él no parecía estar inventando una historia, hablaba con absoluta seguridad, como si realmente conviviera con una presencia invisible todos los días. Y aunque algunos pensaban que la soledad había afectado su percepción de la realidad, otros salían de la isla con una sensación difícil de explicar, porque según numerosos visitantes, había algo que todos experimentaban, una extraña sensación de estar siendo observados, no por una persona, sino por cientos de ojos inmóviles escondidos entre las ramas. Y esa sensación era solo el comienzo, porque con el paso de los años comenzaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haber vivido experiencias imposibles durante su visita a la isla de las muñecas. Los testimonios que hicieron famosa a la isla. Con el paso de los años, la isla de las muñecas dejó de ser un secreto conocido únicamente por los habitantes de Xochimilco. La historia de don Julián comenzó a aparecer en periódicos, documentales y programas de televisión. Cada vez llegaban más visitantes, algunos por simple curiosidad, otros convencidos de que vivirían una experiencia paranormal. Y fue precisamente con la llegada de esas personas cuando empezaron a multiplicarse los testimonios. Aunque ninguna de estas experiencias ha podido comprobarse de forma científica, muchas personas aseguran no haber vivido sucesos difíciles de explicar durante su visita. Uno de los relatos más repetidos proviene de los lancheros que recorren diariamente los canales de Xochimilco. Algunos cuentan que al acercarse a la isla, al amanecer sienten un ambiente completamente distinto al de cualquier otra chinampa. Dicen que el aire parece más pesado, que el silencio resulta extraño y que incluso los sonidos de la naturaleza disminuyen al aproximarse. Varios visitantes también aseguran haber escuchado murmullos, no conversaciones completas, sino pequeñas voces infantiles que parecen perderse entre el viento. Cuando intentan descubrir de dónde provienen, no encuentran absolutamente a nadie. Otro de los testimonios más conocidos tiene que ver con las muñecas.
Muchos turistas afirman que mientras recorren los senderos, sienten que los ojos de las muñecas los siguen. Al principio creen que se trata de una ilusión provocada por los diferentes ángulos, pero algunos aseguran que al volver a mirar una fotografía tomada apenas unos segundos antes, ciertas muñecas parecen haber cambiado ligeramente de posición. La mayoría de los investigadores considera que estas percepciones pueden deberse al desgaste de las figuras, al movimiento de las ramas provocado por el viento o a la sugestión de quienes conocen la historia antes de visitar el lugar. Sin embargo, no todos los relatos terminan con una explicación tan sencilla. Hay personas que aseguran haber escuchado claramente que alguien pronunciaba su nombre. Otras afirman sentir que una pequeña mano rozó su brazo mientras caminaban completamente solos. Incluso existen visitantes que decidieron abandonar la isla pocos minutos después de llegar, asegurando que experimentan una intensa sensación de angustia sin motivo aparente. Algunos investigadores del fenómeno paranormal han pasado noches completas en la isla intentando captar voces o presencias. En varias ocasiones se han obtenido grabaciones con sonidos difíciles de identificar, pero ninguna ha sido aceptada como una prueba definitiva de actividad sobrenatural. Aún así, esas investigaciones alimentaron todavía más la fama del lugar. Con el paso del tiempo, la isla de las muñecas dejó de ser solo una leyenda local. Se convirtió en uno de los destinos más conocidos de México para quienes buscan lugares relacionados con el misterio. Pero si hay un acontecimiento que hizo que la historia tomara un giro aún más inquietante, fue cuando falleció don Julián Santana, porque ocurrió de una forma tan extraña que incluso quienes nunca creyeron en la leyenda comenzaron a hacerse preguntas. Durante más de 50 años, don Julián Santana vivió prácticamente solo en la isla de las muñecas. Con el paso del tiempo se convirtió en parte de la propia leyenda. Los turistas ya no solo visitaban la isla para ver a las muñecas, también querían conocer al hombre que había dedicado gran parte de su vida a cuidar aquel lugar. Quienes lograban hablar con él encontraban a una persona amable, pero también profundamente convencida de que la presencia de la niña seguía allí. En distintas entrevistas, don Julián aseguró que la escuchaba durante las noches. Decía que en ocasiones sentía que alguien caminaba detrás de él y que las muñecas no eran simples adornos para él, eran una forma de mantener tranquila aquella presencia. Con los años algunos familiares comenzaron a preocuparse. Comentaban que don Julián hablaba cada vez con más frecuencia sobre la niña. Incluso decía que ella intentaba convencerlo de entrar al agua. Según sus propias palabras, la pequeña lo llamaba desde los canales. Le pedía que lo acompañara. Nadie sabe si esas experiencias fueron producto del aislamiento de sus creencias o de algo que nunca podrá explicarse. Lo cierto es que don Julián jamás abandonó la isla. Y entonces ocurrió algo que quedó registrado en la historia. El 17 de abril de 2001, don Julián Santana falleció. Su cuerpo fue encontrado en uno de los canales de Xochimilco. Lo más inquietante fue el lugar donde ocurrió. Según su propia familia y personas cercanas, fue encontrado cerca del sitio donde él aseguraba haber visto el cuerpo de la niña décadas atrás. Ese detalle alimentó inmediatamente la leyenda. Para muchos fue una simple coincidencia. Para otros, creen que sufrió un problema de salud mientras trabajaba cerca del agua. Pero también hubo quienes pensaron que la historia había llegado a su último capítulo, que la presencia que según don Julián lo había acompañado durante tantos años, finalmente había cumplido su promesa. Hasta el día de hoy,
No existe evidencia que demuestre que su muerte estuviera relacionada con un hecho paranormal. Las causas exactas nunca pudieron vincularse con la leyenda. Sin embargo, la coincidencia del lugar donde fue encontrado hizo que miles de personas comenzaran a interesarse por la isla de las muñecas. Desde entonces, el sitio pasó de ser una curiosidad local a convertirse en uno de los lugares más famosos y misteriosos de México. La isla de las muñecas en la actualidad. Más de 2 décadas han pasado desde la muerte de don Julián Santana. Sin embargo, la isla de las muñecas continúa siendo uno de los lugares más visitados de Xochimilco. Cada año llegan miles de personas desde distintas partes del mundo. Algunos lo hacen por curiosidad, otros porque aman las leyendas mexicanas y muchos porque desean comprobar con sus propios ojos si las historias que rodean a la isla son reales. Hoy, el lugar conserva cientos de muñecas colgadas entre los árboles. Algunas llevan décadas ahí. El sol, la lluvia y la humedad han desgastado sus rostros. Muchas ya no tienen ojos, otras perdieron los brazos, algunas apenas conservan la cabeza. Y aún así, nadie las retira. Los visitantes continúan llevando muñecas como ofrenda, una costumbre que comenzó con don Julián y que sigue viva hasta nuestros días. Es común encontrar juguetes nuevos colgados junto a muñecas antiguas, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón de Xochimilco. Existen numerosas investigaciones sobre la isla. La mayoría coinciden en algo. No hay pruebas científicas que demuestren actividad paranormal, pero tampoco existe una explicación capaz de borrar todas las experiencias que miles de personas aseguran haber vivido. Hay quienes afirman haber escuchado susurros, otros dicen sentir una presencia observándolos. Algunos aseguran que ciertas muñecas parecen cambiar de posición, y también están quienes abandonan la isla convencidos de que jamás volverán. Quizá todo tenga una explicación, tal vez el ambiente del lugar, el silencio, las historias que conocemos antes de llegar, o la enorme cantidad de muñecas deterioradas que parecen observar cada movimiento. Pero también existe otra posibilidad, que algunos lugares conserven recuerdos tan profundos que terminan formando parte de las leyendas de quienes los visitan. La historia de la isla de las muñecas nos deja una pregunta que hasta el día de hoy nadie ha podido responder con certeza. ¿Todo comenzó por la imaginación de un hombre que vivió muchos años en soledad? ¿O don Julián realmente experimentó algo que jamás pudo explicar? Probablemente nunca conozcamos la verdad, y quizá ese sea el verdadero motivo por el que esta historia sigue fascinando a tantas personas, porque las mejores leyendas no son aquellas que pueden demostrarse, sino las que permanecen vivas generación tras generación. Gracias por acompañarme una noche más en Voces de Medianoche. Si disfrutaste este recorrido por una de las leyendas más inquietantes de México, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos basados en hechos reales, leyendas y misterios. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que todo fue una coincidencia o piensas que don Julián realmente convivió con algo que nunca debió despertar? Te leo en los comentarios y recuerda, hay lugares donde las leyendas nunca terminan, solo esperan al siguiente visitante.